Que el Señor bendiga una vez más a todas esas personas que se están conectando en tu programa. En verdad lo dice. Manoyera, estamos contentos de este, sería el episodio número 10. A veces me cuesta creerlo, pues estamos, el tiempo pasa muy rápido, pero es una victoria para el Señor, la gloria es para Él. Definitivo que si no fuese por Él, no, ni el primero hubiésemos hecho. Así es. Pero estamos contentos de traer un tema nuevamente que puede estar muy ligado al tema anterior que estábamos discutiendo, hermano Yera. Creo que de alguna forma puede estar relacionado. Y el tema es, Dios sigue dando revelación hoy día. Un tema que tal vez pueda ser un poco incómodo para algunas personas, tal vez algunas personas lo consideren sensitivo y tal vez hasta un propio ataque a sus doctrinas, a sus dogmas o hasta la misma palabra por malinterpretarla. Pero, como siempre, esta no es una excepción, este programa, y la intención es llevar la verdad de este asunto. Todo por la palabra. Y si hay alguna discrepancia entre lo que usted cree que dice la Escritura contra lo que estamos diciendo, siempre le damos la invitación a que comente bíblicamente y con gusto abordaremos más en el tema. Y respetuosamente. Claro, respetuosamente, porque como siempre digo y motivo a las personas, cuestiones antes de comentar cuál es su intención. Si la intención es edificarse, vamos allá. Vamos allá, porque ese es el motivo, ¿verdad? Que el cuerpo de Cristo se edifique los unos a los otros bajo las enseñanzas de las Escrituras. Ahora, vamos a hablar sobre las profecías, hermano Gerard, ¿verdad? ¿Qué involucra este tema de las profecías, de las revelaciones privadas, especiales que algunas personas tienen? ¿Y cómo podemos traerlo a la luz de las Escrituras? Exacto. Dios bendiga a todos los que nos están escuchando, todos los que nos están viendo. Sabemos, hermano, estoy bien contento, bien agradecido con todas esas personas que nos están escuchando en estos momentos y que nos ven en distintos países. Venezuela, tenemos un apoyo en Venezuela, una bendición en muchos países, hermano Luis, que sinceramente uno lo puede ver en los comentarios y puede ver el apoyo. Y gracias a todas esas personas que hemos llegado, hermano, en 13 días a 2,000 suscriptores en nuestro programa. 2,000 suscriptores y más. Yo creo que es una victoria para el Señor, no nuestra, para el Señor. Pero ante este tema que estamos hablando es bien importante, ¿verdad? Existen profetas en la iglesia de hoy, o sea, ante el tema de la profecía bíblica que vamos a tocar, es necesario que nosotros cortemos primeramente esta duda que llega siempre y va a llegar siempre. O sea, y bueno, esta es una pregunta que se hace mucho y que mucha gente le preocupa. La respuesta a otro le pudiera no importarle, pero yo creo que necesita respuesta, porque en un momento dado, la palabra habla de profetas. Del Antiguo Testamento habla de profetas, aún en el Nuevo Testamento habla de profetas. Y tenemos que saber interpretar a qué se está refiriendo en primer lugar. Necesitamos entender que la función de profeta pasó. Y con esto nos podrán caer muchas piedras, ¿verdad? Pues podremos tener muchos debates en cuanto a esto, pero es necesario ya que sepan que la función de profeta ya pasó. Ahora, pero vamos a explicar bien, fue reemplazada por la función de los apóstoles. Y los profetas trajeron revelación directa de Dios al pueblo y representaban esa voz, la voz de Dios para el pueblo. Por eso que ellos hablaron, fue escrito, fue dejado para nosotros como un legado. O sea, lo que ellos escribieron fue dejado para nosotros como un legado. Y ahora nosotros tenemos la revelación de Dios completa, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Posteriormente, entonces se inaugura lo que es con la nueva etapa, el nuevo tiempo, comenzando con Jesucristo, y aparecen otras figuras que él llama apóstoles. Estos recibieron también inspiración directa de Dios y ellos pudieron también transcribir, ponerle en palabras lo que él estaba comunicando a su pueblo. Para este tiempo, ahora en el Nuevo Testamento, cuando leemos el libro de Efesios o la carta de los Efesios, se nos dice que Dios, que Dios ha dado a su iglesia pastores, evangelistas, maestros, profetas. Y algunos entienden entonces, hermano Luis, que por esa razón nosotros todavía deberíamos tener profetas. Hoy en día, en realidad, lo que el libro de Efesios está describiendo es cómo Dios ha construido su iglesia. Y ciertamente Dios a lo largo de la historia le dio a su pueblo profetas, maestros o pastores y, como hablamos, apóstoles. También eso no implica que en el día de hoy nosotros tengamos profetas. Y si tuviéramos al presente, no tendrían ninguna función a menos que nosotros entendamos la función del profeta.
De esa otra manera, la función principal del profeta, aún en el Antiguo Testamento, no era hacer profecía del futuro. Eso es lo que vemos, o sea, lo que vemos mucho es hacer profecía del futuro para el pueblo. O sea, porque nosotros tenemos profetas que estuvieron haciendo su función 40 y 50 años y nosotros no tenemos 40 o 50 años traducidos en palabras acerca de profecía hacia el futuro. La función principal del profeta era traer la voluntad de Dios al pueblo. Eso sigue ocurriendo cada vez que el pastor o algún predicador expone la palabra. Él está exponiendo la voluntad de Dios para el pueblo. En ese sentido, él llena una función profética, pero una cosa es hablar del oficio del profeta y otra cosa es hablar de la función profética. La función profética es regular la voluntad de Dios, es lo que el pastor hace cuando expone la palabra o el predicador expone la palabra. Ahora, el oficio de profeta es lo que nosotros insistimos en que eso quedó atrás, porque nosotros ya no tenemos revelación nueva y sobre todo revelación doctrinal nueva de parte de Dios, que era lo que los profetas estaban trayendo. Por tanto, yo creo que nosotros debiéramos concluir el debate ya acerca de si existen o no existen profetas. Yo creo que eso ya debería cerrar, hermano. Las personas deben entender a luz de las escrituras, entendiendo lo que un profeta era y para qué vino, y entendiendo también su reemplazo a la luz del Nuevo Testamento por la figura de los apóstoles. Y aún así, si alguien trajera hoy potencialmente una profecía, que tampoco creemos que eso esté ocurriendo de esa manera, pero si existiera el hecho de traer esa profecía, no se constituye en profeta, porque el profeta es un oficio que dado por Dios con una oficio en particular. Y ese oficio terminó a la luz de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y estas y otras informaciones estaremos hablando en nuestro programa. En verdad lo dice. Creo que eso sirve de introducción a por dónde vamos. Y hermano Gerald, no creo que sea casualidad que hubo un momento de silencio cuando el Antiguo Testamento cerró. Un silencio porque ya lo que estaba profetizado por el Antiguo Testamento ya había culminado. ¿Qué más había nuevo? Bueno, pues nada nuevo hasta que vino Cristo. Y con Cristo vino una nueva era donde las profecías que faltaban se cumplieron en él mismo. No había necesidad que hubiera otro profeta, hasta Juan el Bautista, que es lo que iba a anunciar a Cristo. Exacto. Y ahora mismo, en este tiempo, pues repetimos, ya todas las profecías que faltaban del Antiguo Testamento fueron cumplidas en el Nuevo Testamento, por lo cual no es necesario y no es posible que nuevas profecías, nuevas revelaciones especiales sean traídas en estos tiempos. Exacto. Porque si fuese así, estaríamos diciendo que entonces el Nuevo Testamento no está completo. ¿Ok? Exacto, sí. Ahora vamos a dar una noticia para que vean la magnitud de la importancia, hermano Gerald, de lo que estamos hablando, ¿verdad? De no escuchar nuevas profecías o nuevas cosas que no están en la palabra del Señor. Y una de las cosas que quiero traerles es una noticia de un falso profeta. Su nombre es James Warren, le decían Jim, de apellido Jones. Él nació en Indiana el 13 de mayo de 1931. El famoso Jim Jones. Sí, una noticia que, como siempre he dicho, por causa de estas cosas, el camino de la verdad es blasfemado. Mucha gente ha utilizado esta noticia como un icono de que, ves, por estas cosas no debemos de estar siguiendo lo que dicen los cristianos. Pero no es lo mismo lo que dice un cristiano que lo que dice un falso profeta. Vamos a explicar más en detalle. Él fue el que creó Jonestown, en Guyana. Ok, ¿quién fue él? Él fue un pastor, entre comillas, estadounidense, fundador y líder de la secta Templo del Pueblo, así se llamaba la religión de él, o la secta, como hemos dicho, y fue famosa por el suicidio colectivo realizado el 18 de noviembre en el 78 por parte de 917 de sus miembros en Jonestown. Jonestown fue un pueblito que él mismo creó. Sí, le pusieron el nombre de él, Jones, como fundador allá en Guyana. Y el asesinato de 5 individuos en una pista de aterrizaje cercana, entre ellas el congresista estadounidense Leo Ryan. Terrible. Y alrededor, esto fue impactante, pero más impactante todavía, alrededor de 200 niños fueron asesinados en Jonestown de igual manera, casi todos por envenenamiento de cianuro. Jones murió por una herida de bala en la cabeza que presuntamente se cree que fue autoinfligida. Por la naturaleza de los eventos que estaban pasando allí, no sería sorprendente que él mismo se haya suicidado. Ok, como dije, James nació en Indiana y allí fue donde él comenzó su templo en los años 50 aproximadamente. Luego de eso, él se mudó con el templo hacia California. O sea, de Indiana pasó a California. Y a mediados de los años 60 ganó notoriedad y se trasladó, su sede central fue trasladado a San Francisco a principios de los 70.
So, es una persona la que ha estado de un lugar a otro y vamos a ver a qué se debe, ¿verdad? Ellos empezaron con ciertas verdades y ciertas verdades empezaron a involucrar con mentiras diabólicas y estas mentiras diabólicas, ¿cómo es posible? Uno se pregunta, ¿cómo es posible que una congregación que se dice se llama cristiana incluya doctrinas diabólicas? Sí, cuando viene la verdad, lo que pasa es también, hermano, es que ante muchas personas confunden lo que es tener una buena disposición con llevar una verdad. Es bien importante que nosotros sepamos, hermano, que no importa la intención, la persona puede tener una intención buena, pero si lo que le está trayendo no va correcto a la Biblia, lamentablemente es una mentira, y como padre de mentira sabemos que Satanás es padre de mentira, sabemos que está obrando mediante el que lo está dirigiendo, que es el padre de la mentira. Y ya hemos discutido esto un sinnúmero de veces en episodios anteriores. Por más que nos esforcemos como seres humanos, jamás y nunca podremos tener una revelación más allá o más perfecta de lo que ya está establecido en la palabra. Y así, ¿cómo fue que se involucraron todas estas mentiras y diabólicas? Bueno, bajo Dios me dijo, bajo revelaciones, vamos a ver. Pues allí, en Guyana, Jones compró al gobierno de Guyana una amplia propiedad rural donde edificó una comunidad llamada Jonestown en honor a su propio nombre, que recibió allí a casi 900 seguidores suyos llegados desde Estados Unidos. Se considera que Jones eligió Guyana por ser un país de habla inglesa, al igual que él, lo cual facilitaba las comunicaciones con una población mayoritariamente de raza negra, lo cual excluía toda discriminación hacia sus seguidores negros, y con un gobierno afín a otros gobiernos socialistas, que por lo tanto no impediría operar el comunista templo del pueblo. O sea que él sí sabía lo que estaba haciendo hasta cierto punto. Y un punto bien claro en esta área es, hermano, que una de las cosas que tienen las sectas es que atraen. O sea, atraen gente por montones. La gente tiene comenzón de oír. Y si es algo nuevo, se amontonarán, como dice la palabra. Entonces Jones, quien hacía tiempo que había creado una atmósfera de miedo y permanente amenaza externa, empezó a fomentar entre sus adeptos una sensación de el fin del mundo, sosteniendo que el apocalipsis era un evento cercano y que el anticristo estaba encarnado en el capitalismo, que ansiaba destruir la congregación de él. Hermano, y esto es importante. Una de las cosas que tienen las sectas es traer miedo a las personas que están en su comunidad, en su iglesia. ¿Y qué pasa, hermano? Lo estamos viendo. Hace poco trajeron, hermano, un hermano, no sé si vieron el video que hermano Juan Manuel Vaz puso, y era un hombre con una capucha. El hombre estaba vestido de blanco en la selva, con una capucha blanca, una barba, o sea, pareciendo un profeta. ¿Y qué pasa? A la gente, como le encanta ver, y le encanta ver, o sea, el dramatismo, las personas se lo creen cuando ven a una persona vestida como un profeta, sentado en la selva y hablando que el fin de los tiempos se acerca en el 2024. Fue que él dio 2024, yo creo. Aproximadamente fue que dijo. Las personas se lo creen, hermano, y el miedo los abarca, el miedo abarca su vida. ¿Y qué pasa? Y empiezan a creer en esas profecías, igual que hizo esas personas. Lamentablemente. Y uno tiene que preguntarse, esto a lo mejor es un caso que para muchos sonará obvio que eso era una secta por el contenido de mentiras que tienen, pero no todos son tan obvios como este señor. Hay otros casos que son un poco más sutiles, y ese es el peligro nuevamente de estar escuchando nuevas revelaciones, ir en pos de nuevos profetas y darle la espalda a lo que ya está escrito en las escrituras. Ahora vamos a ver, hermano Gerald, las consecuencias de haber seguido este falso profeta. Fue uno de los supuestos mayores casos de suicidio colectivo ritual en la historia de la humanidad, eliminándose a más de 900 personas. En noviembre de 1978 viajó a Guyana el congresista estadounidense Leo Ryan, acompañado de periodistas y algunos disidentes de la secta, con el fin de acudir a Jonestown para consultar si algunos feligreses de Jones deseaban abandonar la secta. O sea, si todo estuviese bien, no hubiera ningún problema en tu cuestionar, ¿tú deseas seguir aquí o no? Ya eso estamos hablando de casi un tipo de secuestro. Ryan quería investigar también si eran ciertas las noticias sobre abusos sexuales de mujeres de la secta por parte de Jones, palizas a los descontentos, explotación laboral, esclavitud, torturas a niños.
Uno se preguntará cómo esto es posible. Este es el resultado, hermano, que me escucha, de la ignorancia, y por cosas como esta, el camino de la verdad es blasfemado, como he dicho, ¿verdad?, en múltiples ocasiones. Es una tristeza que estas cosas sucedan, pero ya Jesús lo había dicho. Sí, sí, y es increíble porque también otro de los puntos que tienen las sectas, ¿verdad? Que son llamativas, aparte de que llaman mucha gente, es que tienden a casi secuestrar a sus personas. O sea, de una manera u otra, el líder tiene un control tan potente sobre las mentes de los débiles, Una manipulación. que él considera que son débiles, o sea, manipula totalmente y los lleva a un estado que sin él no pueden ser felices. O sea, y es un estado que él controla todas las áreas, como hizo este hombre, desde el área, hermano, desde que se levantan hasta la área sexual. O sea, él abarcaba todo, él era un dios. Se convirtió en una serie de dios. Y eso es lo que pasa con estas sectas, hermano. Y eso es lo que pasa con estas personas, lo que se llaman profetas. Y por eso hay que tener un cuidado, hermano, con estas personas que tratan de predecir tu vida, que tratan de decirte que si estás pasando por esto, por aquello. Son muchas cosas, hermano, que hay que tener cuidado porque el ser humano tiende a poner a estas personas en un pedestal. Y cuando ponemos a las personas en un pedestal es donde viene la idolatría. Y ahí es donde venimos a hacer un camino nuevo. ¿Verdad? Sí, y algo que distingue mucho esta secta, como dijo el hermano Yera, es la coerción. Y en ninguna denominación cristiana, una iglesia verdaderamente cristiana, va a ejercer presión alguna para tú mantenerte en esa congregación. Como nosotros pudimos ver en los videos cortos, hermano, que nosotros estamos dando, hoy un video que di fue el video de John MacArthur, que le explica a la hermana cómo debe ser un líder, un pastor. Tremenda pregunta. ¿Qué autoridad tiene el pastor sobre sus ovejas? Y él dijo, aparte de la escritura, ninguna. O sea, esto es increíble y vemos la diferencia a estos líderes que se llaman profetas, que quieren tener un control total del individuo, de las iglesias. Y me recuerda las palabras que dijo Jesús, o más bien Pedro, cuando le dijo a Jesús, mira, sabías que tus palabras ofendieron a los fariseos. Y Jesús en ningún momento cambió su discurso para manipular y retener a esa población. Le dijo, si tú también quieres, vete con ellos. O sea, en ningún momento, y así tú sabes cómo el Señor opera en su iglesia, en ningún momento hubo esa presión, esa seducción de mentiras y de amenazas y cosas por el estilo. Ahora, además de ese ejemplo, bastante fatalista y bastante tal vez obvio como secta, quiero traerle otro ejemplo más, con un desenlace fatal. Y es y esta es menos sutil, pero no deja de tener la misma esencia de el cuidado y lo atroz de seguir profecías que no son bíblicas. Y es el culto ovni. Y este comenzó en un desierto. Esta es la historia de Heaven's Gate o las puertas del cielo en español. Fundada por Marshall Herbst Applewhite, el gurú detrás de la secta que acababa aprovechándose y empujando a los demás hacia su propia locura. Este nació en el 1931 en Spur, Texas. Applewhite fue un profesor de música, hijo de un predicador presbiteriano, que comenzó a interesarse por el auge del movimiento ufológico. Las cosas se mantuvieron ahí hasta que conoció a Bonnie Nettles, una enfermera que acabó siendo su pareja y con la que, tras compartir inquietudes sobre el sentido de la vida y sus propias existencias, se embarcaron en un viaje de peregrinación en todo Estados Unidos. Ambos se habían autoconvencido de que eran una especie de elegidos divinos para propagar su mensaje. Tras entrar en varias iglesias y recibir algunas multas por delitos menores, como robar un coche de alquiler, Applewhite y Nettles acabaron conformando la primera visión de su credo, lo que sería Heaven's Gate. Según su punto de vista, un grupo de extraterrestres llamados luciferinos, como Lucifer, había estado interfiriendo en la Tierra bajo apariencias de dioses, mientras que ellos, en especial Applewhite, era un sucesor y descendiente de Cristo, que a la vez estaba emparentado con otros extraterrestres. En este caso, bondadosos. El objetivo de la raza humana, en cualquier caso, se resumía en transitar a un nivel superior, donde se convertirían en unos seres de apariencia alienígena y ascenderían a un mundo similar a la Tierra, pero sin necesidad de impulsos carnales o que incitaran al pecado. Y claro está,
para acelerar todo este proceso, la tierra iba a ser reciclada, por lo que convenía darse prisa. O sea, que vemos aquí ciertas cosas que parecen ser verdades a la luz de la Biblia. La Biblia dice, ¿verdad?, que estamos en un cuerpo carnal, terrenal, inclinado hacia el pecado. Nuestra meta es, ¿verdad?, la glorificación del cuerpo, cosas por el estilo, pero, o sea, repetimos, la Biblia en su totalidad nos muestra dónde está la mentira. Obviamente el lado, el modo de Applewhite no es el que dice la Biblia. Sí, y mientras vamos yendo, hermano, es necesario, vemos el primer punto, ¿verdad?, que estábamos hablando. El segundo punto que estábamos hablando, que la persona trata de coaccionar a las personas. Y uno de los terceros puntos que tienen las sectas, hermano, es el querer, ¿cómo le explico? El querer hacerse que son superiores. O sea, ellos tienen un contacto con Dios que tú no tienes. Sí, ellos tienen una cercanía con Dios que tú no tienes. Ellos tienen una comunicación con Dios y una comunión con Dios más fuerte que tú hasta te sientes pequeño al lado de ellos. Sí, y se recrea una relación de poder. Sí. O sea, si tú eres una persona especial y tú tienes una revelación con la que yo no cuento y no necesito acercarme a ti, someterme a ti para poder participar de esa revelación. Y ese es el peligro, hermano, que hay que ver y está pasando hoy en día. Lo vemos en las redes, en Facebook, vemos muchas personas autoproclamándose profetas, hermano, y ustedes lo ven que para ellos, o sea, cuando vienen a hablar contigo es como si ellos hubieran tenido una experiencia distinta a la que tú puedes, a la comunión que tú tienes con Dios. O sea, una persona completamente a lo que Cristo hizo cuando vino a la tierra. Claro. O sea, una completa, sinceramente, un contraste diferente. Por eso, hermano, no menosprecie las enseñanzas de la Biblia y no tenga en poco lo que la Biblia tiene que decirle a usted. Y cuando la Biblia dice no menosprecie las profecías, vamos a ver, más adelante veremos por qué razón no menosprecie las profecías en el sentido que estuvimos hablando al principio, hermano. La profecía es cuando la palabra es predicada. No menosprecie esa palabra que es predicada, que es la verdad, sacada, ¿verdad?, de las escrituras, ¿verdad? Una hermenéutica, ¿verdad? Una buena hermenéutica, haciendo una buena exégesis, ¿verdad? No haciendo una eisegesis, o sea, no añadiéndole cosas que no están en la Biblia, haciendo una buena exégesis y llevando una buena edificación a las personas, o sea, llevando a las personas, exponer la palabra de una manera, hermano, que sea correcta, que no sea como estas personas que, hermano, te inventan unos cuentos, hermano, que hasta tú crees que verdaderamente, como te lo dicen, hermano, sinceramente, es fuerte, hasta una persona que no tenga el conocimiento bíblico, le va a creer, hermano, porque si usted tiene un punto de vista basado en lo que estamos diciendo, supuestamente bíblico, pero requiere de otro libro o otra fuente para sostener su verdad, entonces no es bíblico. Ahora, como vemos en el caso de este señor, de Applewhite y su secta de Heaven's Gate, es atractivo porque ofrece al ser humano esperanza, ofrece al ser humano trascender, una esperanza hueca, porque, y también a la vez atractiva porque involucra cosas del apocalipsis, profecías bíblicas, y salpicada con ufología, que era la corriente, todavía lo vemos, ¿verdad? Hay personas que estudian esto de fenómenos de los ovnis, qué sé yo, pero si lo vamos al contexto de dónde salió Applewhite, era un auge. Sí, para esos tiempos, sí. Fenomenal. Era un auge que se impulsaba a través de las revistas, del periódico, de supuestos testimonios, noticias. Entonces, vemos la Biblia mezclada con las tendencias del mundo. Muy, muy atractivo. Y una pizca de relatos de ciencia ficción. Tan es así que, como dice Arthur Clarke, Applewhite se definía a sí mismo de esta forma de uno de los videos que dejó grabados antes de su suicidio. Y decía: con toda honestidad, tengo que reconocer a mi padre. Mi padre no es un padre humano. Mi padre es un miembro del nivel evolucionario sobrehumano, que por sus siglas en inglés es Tela. El reino de Dios, el reino del cielo. Mi padre me dio a luz mucho antes de esta civilización. En este nivel del reino superior de los humanos. Ese es el reino del cielo, el reino de Dios. O sea, la Biblia bien clara, el ser humano nace y está destinado a morir una sola vez y después de eso el juicio. No hay una forma que uno pueda un shortcut o un atajo o alguna otra ruta para glorificarnos a nosotros mismos. Ahora, con esto en mente, hermano, vemos cómo no podemos confiar a ciega. No podemos confiar a ciega, hermano Gerald, en alguien que simplemente dice, así dice el Señor. Tal vez hoy día no hayas escuchado una noticia de tal magnitud, pero tal vez otras cosas que sí son sutiles, de igual esencia. Y debemos de tener igual cuidado, especialmente cuando Jesús nos advirtió lo siguiente. En Mateo 7:15 al 21 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas,
más dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. En otras palabras, ¿verdad? Una persona que viene a decir algo que no es de la Biblia, pues obviamente no es un falso profeta. Si una persona te predica pura Biblia, eso es lo que llamamos en cierto sentido el profeta que expone, no que te trae una nueva revelación. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, que sea cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerás. Y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es esa voluntad, hermano Gerard? Las escrituras. Las escrituras. Más bien el Señor nos advierte que probemos los espíritus, hermano Gerard. ¿Cómo se prueban los espíritus? ¿Qué medida tendremos para probar los espíritus? Porque si tú pruebas los espíritus de una forma y él prueba de otra forma. Exacto. No hay tiene que haber una vara de medir. Una vara estándar. Una vara estándar. O sea, y para eso tenemos las escrituras. Para eso tenemos la escritura. Ok. ¿Qué dice 2 de Pedro 3, 3 al 8? Vamos a ver. Sabemos que por el canon bíblico la Biblia ya está completa. Y no requiere una revelación especial a lo que ya está establecido. O sea, nadie, hermano Gerald, nadie, por más que diga el Señor me dijo, el Señor me reveló, o así dice el Señor, puede añadir a la doctrina de Jesús a través, y no puede, porque ya lo que se fue a añadir lo hizo a través de los apóstoles. Ok, el versículo 3 de 2 de Pedro 3 dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Esa palabra es clave, limpio entendimiento. Si usted ha estado, ¿verdad?, con nosotros en los episodios anteriores, el mundo está lleno de sociedad, de filosofía, como hemos discutido casi ahora, la ufología, tendencia, de exploración, que hay de nuevo, pero nos limpiamos el entendimiento a la luz de las escrituras. Para que tengáis memorias de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles. Nótese que no dice limpio entendimiento para que tengas memoria o para que entiendas lo que se dice ahora, sino para que tengas memoria de las palabras que han sido dichas antes por los santos profetas y del mandamiento del Señor. Inclusive los apóstoles, ¿qué fue lo que hicieron cuando trajeron doctrina? Aún así lo enlazaban lo que ya estaba escrito en ese momento. Exacto. Ellos tienen que establecer el fundamento sobre el fundamento de Cristo, ¿no? O sea, y una vez que el fundamento de los apóstoles está hecho, nadie puede sobreedificar sobre ese fundamento. Exactamente. O sea, y eso es lo que están haciendo ahora mismo, lo que está pasando hoy día, que están sobreedificados sobre el fundamento que está escrito ya, que está hecho, que es la vara de medir, o sea, la palabra de Dios ya completa. O sea, y lo que estamos haciendo, hermano, es creando un nuevo, vamos a ponerlo así, un piso que sinceramente no es sólido porque ya la revelación revelada, la más completa, ha sido dada a través de la Escritura. Y lamentablemente esa base, hermano, no está sólida porque no es una revelación directa de Dios. O sea, es la emoción del humano, es el humano creyéndose que tiene una mejor conexión con Dios a través de predecir el futuro o a través de decirle a las personas lo que están pasando. O sea que, hermano, es algo bien terrible. O sea, es una pandemia terrible lo que está sucediendo. Y esto es como yo lo veo, hermano Gerard. El Antiguo Testamento era un piso. Se pudo edificar otro piso encima porque el mismo Antiguo Testamento lo dice. Estas cosas vendrán pronto. Profecía sobre Jesús. Había ese fundamento para un segundo piso. Ahora, ¿por qué no podemos construir un tercer piso o seguir, o porque el libro lo ha hecho, ¿verdad?, seguir edificando sobre ello? Porque ya se puso el techo, ¿verdad? Con versículos tales como que traiga un nuevo evangelio, que es anatema, ¿verdad? O que un nuevo espíritu es doctrina de demonios, sino está en la escritura. No hay cabida alguna para establecer otro fundamento. Ahora, haremos caso, hermano Gerard, a alguien que haga una profecía sobre la fecha de que el Señor vendrá, porque a lo mejor alguien dirá, bueno, hay una profecía que aún no se ha cumplido, que es la segunda venida del Señor. Hay personas, montones de personas diciendo que la fecha viene, qué día puede venir, qué mes puede venir, hermano. Es bien tricky, como se dice en Estados Unidos, bien jugar con eso. Es bien peligroso jugar con la fecha, hermano. Terminas, vamos, como dicen en Puerto Rico, haciendo el ridículo. ¿Sabe por qué, hermano? La fecha del Señor no tiene fecha, hermano, y lo bien claro en la palabra, como dice Mateo 24:36, que dice, hermano,
Dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nosotros no somos más grandes que nuestro Señor Jesucristo. Así que él es el cumplimiento del Antiguo Testamento y fuera de él no necesitamos nada más, hermano Jenner. Pues su obra y plan para con el hombre son perfectos en sí mismos. O sea, decir que yo necesito en mi vida de un profeta, yo necesito de mi vida alguna revelación, estamos diciendo que lo que ya Jesucristo hizo no ha sido suficiente. Hermano, y vamos a ser sinceros, hermano, porque yo digo por experiencia propia. ¿Cuántas veces no estuvimos en iglesias, congregaciones, que íbamos para los cultos simplemente para que nos dijeran algo? Hermano, pasé por eso. Yo pasé por eso. Yo pasé por eso también. O sea, iba para ese culto cuando había un profeta, que venía el predicador que profetizaba y esa era la parte especial. O sea, la palabra no era importante. La parte importante era el final, donde venía la administración. O sea, la palabra era el plan A, pero el plan verdadero era la profecía. Eso es idolatría, hermano. Y en la parte final era la importante. Y es ahí donde íbamos corriendo para ver qué Dios nos decía. Hermano, y pasaba que muchas veces, ¿cuántas veces vino una persona a decirme algo? Hermano, lo que decía era un disparate, como dice el hermano Noel. Un disparate lo que decía. Que yo mismo no me atrevía, hermano, no me atrevía ni mirarlo a la cara del embuste que estaba diciéndome. Y póngale que la haya pegado, hermano Yera. Póngale que la persona te dijo algo y la pegó. Pero mi pregunta es, ¿hubiese hecho alguna diferencia eso que hizo él? Dijo esta palabra supuestamente certera con lo que ya estaba escrito en la Biblia. No tiene ninguna. O sea, es necesario que esa persona haya venido a donde ti para que entonces tú creyeras lo que ya está escrito en la Biblia. Y eso es lo que pasa hoy día, hermanos. Tenemos que ser bien cuerdos, hermano, lo que está pasando hoy día. Hermano, no podemos tener la palabra como un plan B. La palabra es la que sirve para toda buena obra, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, hermano. Esa es la palabra del Señor. Y queremos que, ¿verdad?, que entienda eso, hermano, que no necesitamos más. Ya Cristo es suficiente. Lo que está en la Biblia es suficiente. Salirse de eso se presta para herejía, para falsas doctrinas. Exacto. Hermano, y es bien importante porque todo está marcado con un antes y un después. O sea, es bien claro que nosotros sepamos, hermano, que, ¿verdad? Antes de Jesucristo, después de Jesucristo, o sea, todo está dividido. Cristo dividió la fecha. Al Cristo dividir la fecha, hermano, tiene un motivo, tiene un propósito de él haber dividido esas fechas. Que siempre hay un antes y un después, hermanos. Hay un pasado, hay un futuro. O sea, hermano, y tenemos que entender bien claro que el modo que Dios permitió que la Biblia fuera establecida y el modo que fue, para ponerlo así, del modo que Dios obró a través de la iglesia por los años, hermano, fue una transición. Y es importante que sepamos, hermano, cómo Dios ha obrado con el ser humano y la profecía. Porque extrañas profecías privadas han sido una característica muy notoria del movimiento carismático. Muchos rechazarán o muchos rechazan tales revelaciones especiales como erróneas y limita tales revelaciones a aquellas que se encuentran en la Biblia. De acuerdo con 2 Timoteo 3:16, la palabra es inspirada. Significa que la escritura es exhalada por Dios, hermano. Dios mismo está hablando. Algunos teólogos modernos, como Dewey Beagle, apoyan la agenda carismática, enseñando que el canon de la escritura no está cerrado y que Dios sigue dando revelaciones especiales. Tal enseñanza de revelación progresiva, apoyada también por Kenneth Copeland, crea una confusión en la iglesia y es equivalente a la violación de las acciones de la cesación bíblica, de no agregar profecías a lo que ya está escrito en sus páginas. O sea, y la ignorancia acerca del canon y el Dios me dijo, hermano, es una pandemia. El Dios me dijo está en todos lados. Cualquier persona, tú vas a cualquier lado, Dios me dijo. Una persona ayunó y ya Dios le dijo. Y Dios le dijo. Pero hermano, tú le preguntas si leen la Biblia. No leen la Biblia. Y ahí del que dijo que Dios me dijo y Dios no dijo nada. Eso es lo triste, hermano. Lo triste es que hay muchas personas que no leen las escrituras y que mucho Dios le habla. ¿Cómo Dios le hablará? Porque sin embargo, nosotros sabemos que Dios habla a través de su palabra. O sea, el canon bíblico se cerró. Después de las escrituras de Apocalipsis, y fue popularmente reconocida poco después en la iglesia antigua,
Judas 3 habla de la fe que ha sido dada una vez dada a los santos y advierte repetidamente contra la tolerancia de los falsos profetas. La primera iglesia aplicó pruebas de autoría, contenido y respuestas apostólicas por las iglesias para determinar cuáles libros cumplían los criterios de inspiración. Hermano, y es importante que resultando en una serie de libros autoritativos inspirados de una forma única, Dios me dijo, ha sido un himno del movimiento carismático. Extrañas profecías, o sea, Dios me dijo, ¿verdad? Eso ha sido un himno, hermano, en toda la, hermano, yo digo, no el movimiento carismático nada más. Ya el movimiento, con todo respeto, son nuestros hermanos, pero el movimiento pentecostal también ha sido un movimiento que el Dios me dijo está abarrotando. Por eso es que, hermano Jenner, yo siempre digo, el libro de Mateo, ¿quién es el autor? Bueno, Dios. ¿Quién es el escritor? Pues Mateo. Siempre me gusta hacer esa aclaración, primero para que las personas, los inconversos siempre utilizan, ¿verdad? O no sé siempre, pero comúnmente utilizan el argumento de que eso es hecho por hombre. Bueno, escrito por hombre, obviamente, porque prefiero que es un honor que Dios haya utilizado al hombre y no haya utilizado los animales para Exacto, si no, imagínate, más vergonzoso para nosotros. Más vergonzoso ya de la condición que estamos. Es así, en la Biblia aparece una mula hablándole a un profeta. Hermano, hablándole a un profeta. Hermano, analice lo que estamos hablando. Una mula hablándole a un profeta para hacerlo entender. O sea, al nivel que tiene que llegar el Señor para hacerle entender al ser humano, hermano, la soberanía que tiene Dios sobre estas cosas. O sea, hermano, y extrañas profecías privadas son proclamadas por toda clase de personas que evidentemente creen que Dios le habla. Absurdas profecías, ¿verdad? Ciertamente, el más infame es la profecía de la absurda amenaza de muerte, ¿verdad? Oral de Roberts. En 1987, Roberts. Ahora vamos con estos ejemplos sutiles, ¿verdad? Ya el hermano dijo los ejemplos extremistas. Ahora vamos para estos ejemplos sutiles. Robert dijo a su audiencia nacional que Dios había amenazado llamarlo a casa si no obtenía $8 millones para la fecha de vencimiento de su acreedor. Como si esa amenaza hubiera sido llevada a cabo, el mundo nunca lo sabrá. Roberts recibió un alivio de último momento en la forma de un gran cheque de un dueño de un galgódromo en la Florida, en la Florida. 2 años después, cuando Robert fue forzado a cerrar su centro médico de varios millones, City of Faith, basado en Tulsa, le preguntó a Dios por qué. Robert confirma que Dios le dio una respuesta. Hermano, estas personas siempre tienen algo de abajo de la manga. Dios dijo en mi espíritu, hice que construyera City of Faith lo suficientemente grande para cautivar la imaginación del mundo entero sobre la fusión de mis arroyos de curación, de oración y medicina. Dios no quería que esta revelación localizada en Tulsa, ¿verdad? Podríamos suspirar a la arrogancia oral de Robert. Nosotros podíamos, hermanos, podemos sentirnos bien mal, pero él no es el único que piensa que ha recibido revelación privada de Dios. Ese es el problema. Ese es el problema. No es el único. No es el único. A lo mejor usted escucha esto y dice, wow, ¿cómo es posible? No es el único, hermano. La mayoría de carismáticos, en un tiempo u otro, sienten que Dios les habla de una manera específica. Hermano, cuando hablo de carismático, estamos hablando de estas personas. Hermano, cuando nosotros hablamos de carismático, están las personas que están desligadas de la área del catolicismo, ¿verdad? Pero también, hermano, hay unos cristianos que parecen carismáticos y pueden llamarse pentecostales, pueden llamarse evangélicos, hermanos, pero parecen más carismáticos que nada. Esa es el área que nos estamos refiriendo, ¿verdad? En un tiempo u otro sienten que Dios les habla de una manera específica, sea a través de una voz audible, una impresión interna, una visión, o simplemente usándolos como un vehículo para escribir una canción, componer un poema o declarar una profecía. Como dijo Will Graham estos videos hace poco, un cantante de música regular dijo, yo sé que Dios me hizo para hacer música divina o algo así. O sea, que Dios lo formó a él para ser cantante, o sea, y es increíble, y no le canta ni a Dios. O sea, vemos la incongruencia, ¿verdad? Hayford, después de relato en una visión que había visto a Jesús sentado en su trono a la diestra del Padre, en la visión de Hayford, Jesús comenzó a inclinarse hacia adelante para levantarse de su asiento. Cuando la unción fue atrapada en los pliegues de sus vestiduras, comenzó a salpicar y caer sobre la iglesia. Jesús dijo, estoy empezando a levantarme en preparación para mi segunda venida.
aquellos que se levanten conmigo tomarán parte de esta doble porción de unción. Hermano, y ahí sale la famosa doble porción de unción. Hermano, el mundo de la ciencia ha progresado del viejo enfoque, sistema cerrado, al enfoque nuevo, sistemas abiertos. Si la Biblia es un sistema cerrado de verdad, sin una revelación que se ha dado a través de los profetas y apóstoles inspirados, entonces el enfoque modelo es una herramienta errónea y peligrosa en la hermenéutica. No debe de haber confusión en esta área. La enseñanza ortodoxa de la cristiandad siempre ha afirmado que la revelación especial y salvadora de Dios hacia la humanidad era restringida a las enseñanzas de las escrituras, hermanos. Y esto se tiene que entender. Este es el asunto. Si la Biblia es completa, entonces representa un sistema cerrado de la verdad. Si implica un estándar estable y absoluto de la verdad, entonces las enseñanzas de las escrituras pueden ser comprobadas y afirmadas dogmáticamente. Si Dios aún está permitiendo nueva revelación, entonces la verdad de Dios aún se está revelando progresivamente. Ahora, y si este fuera el caso, nuestra tarea sería de escuchar fielmente a los profetas de hoy conforme desenredan la verdad de Dios en representaciones nuevas y más claras que lo que encontramos en las escrituras. Y esto es bien raro. Muy pocos creyentes realmente consideran las sutilezas de los profetas de hoy como un mejoramiento sobre las verdades santificadoras dadas a la palabra. Y ciertamente, ¿verdad? Ciertamente usted dice, yo no. Pero usted piensa que estos profetas traen suficiente luz como Pablo, Pedro, Juan, etcétera, etcétera. ¿Usted piensa que estas personas de hoy día llamadas profetas creen que traen una mejor palabra que la que trajo Pablo en Romanos? Sí, el problema de esto, hermano Gerald, es que, mira, en otras palabras, yo no puedo estudiar bien la palabra porque yo tengo que esperar, o yo no sé si hay alguien más revelando otra cosa. Sí. O yo no sé si, yo no me siento, es que no puedo confirmar nada de lo que está en la Biblia si todavía hay personas añadiendo. Entonces, si la Biblia está abierta, hermano Luis, ¿cuántos libros faltarán? ¿Cuántos libros faltarán? Apocalipsis, o sea, la Biblia se está convirtiendo en lo que es Netflix, una season, o sea, estamos en la season 1. Un catálogo interminable. O sea, season 1, season 2, season 3. No, hermano. O sea, nosotros tenemos que entender que las plazas de la revelación bíblica ya fueron dadas. Esto es un ejemplo que voy a dar. Si ahora mismo pasa esto mucho, hay muchas personas que están, vamos a ponerlo así, llegan con unas malas mañas de otras iglesias, ¿verdad? Se fueron de esa iglesia, llegan aquí y llegan con el resumen, con las credenciales. Yo fui profeta en aquella iglesia, hermano. Yo les diría, discúlpame, pero las plazas ya fueron vacantes, hermano. ¿Y sabe quién fueron? Aquí están los nombres, mira, búsquelo ahí. Pablo, Pedro, Juan. Ya las plazas fueron dadas. ¿Qué cosas nuevas vas a traer? ¿Qué cosas nuevas vas a traer? Bueno, pero si la escritura verdaderamente, como estamos hablando, hermano, es un sistema cerrado de la verdad, completo, suficiente, al que no se le debe agregar nada, ¿verdad? Como dice Apocalipsis 22, 18, 19, que ya contiene toda la verdad espiritual que Dios intentó revelar y lo reveló, pues entonces, como dijo el hermano Gerald, ya está todo, ya no hay vacante, esa plaza no existe. Ahora, ¿qué significa esto de la inspiración? Es una palabra bien importante, porque eso le da la autoridad a lo que nosotros, ¿verdad?, llamamos las escrituras. Nuestra palabra inspirada se deriva de la raíz latina que significa respirar. Desafortunadamente, eso no transmite el verdadero significado del término griego usado en las escrituras. Actualmente el concepto de respirar no se encuentra en 2 de Timoteo 3:16, que dice toda la escritura es inspirada por Dios. Leerlo como respirar ha sido un engaño a muchas personas sobre el significado de inspiración. So, básicamente todo es respirar, es superficial comparado con el verdadero significado, con la esencia del versículo. Han sido asumidos de que Dios respiró una clase de vida divina en las palabras de aquellos quienes escribieron los documentos originales de la escritura. Pero el término griego para inspiración es theopneutos, que significa respirado por Dios. ¿Vemos la diferencia? Sí, no. O sea, respirado por Dios. Literalmente el versículo entonces diría que toda la escritura es respirada por Dios. Wow. Eso es que la escritura no son las palabras de hombre en los cuales Dios dio vida divina. Es la misma respiración de Dios. O sea que no es lo mismo, por ejemplo, que yo digo, hermano Gerald, escribe sobre esto. Y el hermano Gerald pues escribe según le parece sobre eso. No, literalmente él lo mismo lo escribió. No necesitó una fuente, no hubo intervención humana, no hubo, porque si hubiese intervención humana, hermano Gerald, entonces está el margen para el error.
Sí, Ese exacto. es el peligro de eso. Y hermano, esto es una verdad que muchas personas no entienden. La inspiración no significa que la Biblia contiene la revelación de Dios. No significa que gemas, joyas de la verdad revelada están ocultas en la Escritura. No significa que los hombres escribieron la verdad de Dios en sus propias palabras. No significa que Dios solamente asistió a los escritores. Significa que las palabras de la Biblia son las palabras de Dios mismo. Cada palabra de la Escritura fue exhalada por Dios. Hermano, un ejemplo, la salsa al diente. Dios le dijo a Moisés, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Éxodo 4:12. Jeremías, el profeta llorón, recibió este cargo de Dios y dirás todo lo que te mande. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías 1:7 al 9. Y Dios dijo a Ezequiel, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel. Toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos y diles. Hermano, es algo impresionante. Cuando Dios mandaba hablarle a un profeta, eran sus propias palabras, era el significado, era la esencia de lo que él quería transmitir al pueblo. Esas son palabras literales. O sea, Es como que, no es como dije en el ejemplo anterior, no es como que hermano Gerard, escribe lo que tú lo que te parece a ti sobre esto. No, yo te voy a dictar lo que vas a decir, en este caso lo que fue escrito. Ahora, un pasaje clave que describe cómo Dios habla a través de las escrituras. Segunda Pedro capítulo 1, versículo 21, literalmente dice, ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. La palabra más importante es inspirados, que habla de ser llevados por el Espíritu Santo. O sea, hermano, cuando habla aquí, que literalmente dice que ninguna profecía fue traída, o sea, sino que los santos hombres fueron inspirados por Dios, o sea, que fueron llevados por el Espíritu Santo a escribir lo que la voluntad del Padre le quería decir a su pueblo hasta hoy día, hermano. Hasta hoy día nosotros estamos viendo esa voluntad, que ellos fueron inspirados, pero es imposible que usted me diga a mí que Dios le está diciendo y le está diciendo revelación nueva, como dicen por ahí, hermano, y usted me está trayendo un nuevo libro. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir. Porque repetir. tendría el mismo peso. Segunda Pancho. Exacto. O sea, tendría el mismo peso. Si Dios realmente dijo algo, porque si Dios lo dijo, tendría el mismo peso de lo que está en las escrituras. Entonces, hermano, no habría ningún problema que nosotros creyéramos la profecía de Pancho, como dijo el hermano Gerard, y lo añadiéramos a la Biblia, porque entonces, Dios lo dijo. Sí, pero es que es increíble, hermano, que, hermano, de las profecías que yo he visto por ahí, ninguna, que es más, vamos a poner la que se acerca a Romano. Hermano, jamás, nadie hoy día. ¿Por qué? Porque eso no fue Pablo, hermano, entiendan, no fue Pablo. Hermano, eso es palabra de Dios. Eso no, hermano, el crédito no se lo lleva Pablo, el crédito es de Dios. Todo el tiempo la escritura señala, da gloria al Padre a través del Hijo. Entendamos eso, hermanos. No fue Pablo, fue Dios. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Cefa? ¿Qué es Apolo? Lo dijo bien claro. El mismo Pablo. Pablo dijo. Mucha gente lo tiene en estima y entendemos que es un hombre del Señor, fue un hombre del Señor. Pero la gloria es para el Señor. El Señor no comparte su gloria con nadie. No fueron palabras de Pablo. No es que Pablo, por ser haber estudiado los pies de Gamaliel, le dio la autoridad o la sabiduría para escribir lo que escribió. Es inspiración de Dios. Hermano, vamos a poner un ejemplo. El teólogo Thomas recuerda que de niño jugaba en los arroyos que corrían por la ladera de la montaña cerca de su hogar. Esto es un ejemplo que va a mostrar. A los niños nos gustaba jugar a los barcos. Nuestro barco, él dice, era cualquier palito que encontrábamos y poníamos en el agua. Y después corríamos junto al palo para seguirlo conforme iba con la corriente. Cuando el agua corría más rápido sobre las rocas, el palito también se movía más rápido. En otras palabras, ese palito que nos servía como el barco de mi niñez fue llevado y arrastrado y bajo el completo control y dirección del agua. Se movía conforme el agua lo movía. Así es, en referencia a los escritores de la Escritura. Fueron llevados, arrastrados bajo el control y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Escribieron conforme el Espíritu los dirigía a escribir. Fueron llevados por él para lo que escribieran fuera exactamente lo que el Espíritu Santo intentó que se encontrara allí. Lo que escribieron fue en un sentido muy real, no sus palabras, fue la misma palabra de Dios. Hermano, y es importante que nosotros vamos a esto, es la misma palabra del Señor. Hermano, pero ahora mismo está así, dice el Señor. Hermano, así dice el Señor. Abundan. Muchos de nosotros, por supuesto,
estamos familiarizados con estas experiencias proféticas, ¿verdad? Pero muchos de nosotros estamos familiarizados más con las experiencias proféticas de la Biblia y estamos dispuestos a aceptarlas como la palabra de Dios. Estuvimos acostumbrados cuando Isaías o Jeremías declaraban, así dice el Señor, pero escuchar a Juan o María hoy, en el siglo XX, hablar de la misma manera, así dice el Señor, muchos de nosotros también nos hemos convencido que la profecía terminó con el periodo del Nuevo Testamento. A pesar de toda la evidencia del Nuevo Testamento, a lo contrario, hasta que de repente a través del empuje dinámico de la profecía del Espíritu Santo se aviva de nuevo. Ahora nos preguntamos cómo hemos malinterpretado el Nuevo Testamento por tanto tiempo. Eso es equivalente a decir que las instancias presentes de la profecía carismática son revelación divina igual a la escritura. Tal declaración es preocupante porque las posibilidades del fraude y el error por profetas de hoy son obvias, hermano. Están poniendo todo al nivel de las escrituras, hermano, y no es posible, no es posible. Ahora, como dice la Biblia, hermano, ante el desastroso panorama de la acumulación de estos falsos profetas que tenemos ¿verdad? En estos tiempos, tenemos la necesidad del discernimiento, hermano, y el peligro de no hacerlo es bien grave. Williams reconoce ese peligro y escribió: por ningún medio la profecía puede ser tomada casualmente, porque es verdaderamente el mensaje de Dios a su gente. Debe haber una consideración seria y cuidadosa dada a cada palabra dicha y la aplicación que ésta tiene a la vida de la congregación. También por el peligro muy presente de la profecía siendo abusada, la prestación de que, ¿verdad?, es la palabra de Dios. Hay necesidad de un discernimiento espiritual para entonces, ¿verdad?, no darle la misma autoridad que le damos a la Biblia a alguien más. Porque, hermano, es bien importante. Hoy algunas personas tienden a magnificar los dones de la profecía y revelación por sus propias proporciones. Han ocurrido, ¿verdad? Han ocurrido donde una iglesia misma ha permitido ser gobernada por los dones de inspiración. Los diáconos han sido nombrados y pastores removidos o instalados a través de la profecía. Y esto ha dado como resultado el caos. La causa es obvia. La profecía nunca fue para usurpar el lugar de los ministerios de gobierno o de un don de una palabra de sabiduría. Pablo nos enseña que el cuerpo no es hecho solo de un miembro, pero de muchos. Y si la profecía usurpa el papel de la palabra de sabiduría o la palabra de conocimiento, el cuerpo entero es dominado por un ministerio. Eso es la profecía. En otras palabras, el cuerpo entero es gobernado por un miembro profético. La idea que la voz de la profecía es infalible ha confundido a muchas personas. Algunos han sentido que es pecado cuestionar lo que consideran ser la voz del Espíritu. Sin embargo, en el ministerio de todos los dones hay una cooperación entre lo divino y lo humano. O sea, es una armonía que tiene que haber, porque el cuerpo hay armonía, hermano. Es como, hermano Gerald, como cuando nombraron posiciones en los libros de los Hechos. En ningún momento alguien se levantó a profetizar de que tú serás esto, tú serás lo otro, y nadie puede cuestionarlo. ¿Verdad? Fue un proceso mucho más natural, mucho más orgánico, y como dice el hermano Yera, un proceso entre lo divino y lo humano, donde se consideraba, ¿verdad?, que tan idóneo era para la obra, y una serie de consideraciones. Vayan a la Biblia y vean cómo fueron nombrados, ¿verdad? A diferencia de los apóstoles, que obviamente fueron nombrados directamente por Dios. Había unos criterios a tener. Exacto. Ahora, eso no es todo, hermano. No les basta solamente surgir y hablar en nombre de Dios. Existen escuelas de profetas y entrenamientos de profetas también. Hoy día, ¿verdad?, esto parece ser un avance singular al problema de la profecía falsa. ¿Puede una escuela enseñarle a los profetas neófitos a usar su don? Una pregunta retórica. ¿La gente puede ser enseñada a establecer y dar claridad a sus sueños y visiones? ¿Es la distinción entre la profecía verdadera y falsa simplemente una cuestión de educación, de entrenamiento? Yo creo que no. Creemos que no. La profecía, yo no sé, yo creo que, hermano, cuando creo, ¿verdad? Dime tú, si Isaías tuvo que decirle, Señor, detente un momento, no puedo decir tu palabra, me falta ir a la escuela primero. No, hermano, o sea, no funciona de esa manera. Simplemente vaya a la Biblia y vea cómo fue la dinámica entre Dios y estas personas que fueron llamadas profetas. La profecía falsa es apenas un pecadillo. Eso lo llaman mucho.
Dios le dijo a los israelitas, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentiras. Esto es algo serio, hermano. No es un pecadillo. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabré que yo soy Jehová el Señor. O sea, hay una condenación, ¿verdad? Bien fuerte, una sentencia bien fuerte para estas personas que dicen Dios dijo y Dios no dijo. O sea, yo diría que la ley prescribe un remedio severo para los profetas falsos. Y estas personas que están escuchándonos, muchos nos van a escuchar hoy. Sí. Muchos sabrán que le estamos diciendo de frente, hermano, que Dios les dijo bien claro, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra de Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta, no tengas temor de él. Deuteronomio 18, versículos 20 al 22. Ninguna segunda oportunidad fue ofrecida. Un falso profeta, cualquiera que profesaba algo que no sucediera, fue condenado a muerte. Es una cuestión seria, clamar y hablar en nombre del Señor, hermano. Esto no es, hermano, hoy todo el mundo dice, así dice el Señor, hermano. Estas cosas son serias, hermano. Y créame, como hijos seremos disciplinados por estas cosas, hermano. Dice la Biblia, hay de aquel que haga tropezar uno de estos pequeñitos y una falsa profecía no va a edificar a alguien, va a hacerlos tropezar. Todo eso tiene el efecto desafortunado de llevar a los cristianos lejos de las escrituras, la cual es fiable, y enseñarles a buscar verdad por medio, ¿verdad?, de medios subjetivos, conversaciones privadas con Dios, profecías, sueños y visiones. Esto desprecia la palabra eterna inspirada y causa que la gente vea más allá de la Biblia hacia formas más íntimas y novatas de revelación de Dios. Es probablemente la tendencia más insalubre y destructiva del movimiento carismático, el movimiento que lo tenga. Como lo nota René Paché, dice, la preeminencia excesiva dada al Espíritu Santo en sus devociones y sus preocupaciones con los dones, éxtasis y profecía ha tenido a la negligencia de las escrituras. ¿Por qué ser ligado a un libro del pasado cuando uno se puede comunicar diariamente con el Dios viviente? Eso dicen. Pero esto es exactamente el punto de peligro. Aparte del control constante de la revelación escrita, muy pronto nos encontramos envueltos en la subjetividad. Y el creyente, aunque tenga las mejores intenciones, puede ahogarse rápidamente en sus desviaciones o exaltación. Cada uno se debe acordar de la prohibición de tomar cualquier cosa fuera de la escritura o de agregar cualquier cosa. Apocalipsis 22, 18 al 19, ¿verdad? Que tenemos que acordarnos de esto, hermano. Casi toda herejía y secta se ha originado en una supuesta revelación o una experiencia nueva de parte de su fundador. Algo fuera del marco estrictamente bíblico. Y es importante, hermano, el canon está cerrado. Hermano, lo sabemos, hermano, el canon está cerrado. No importa, hermano, lo que usted esté pensando en estos momentos, hermano. La Biblia ya está completa. O sea, hermano, en Judas 3 es un pasaje crucial sobre la totalidad de nuestras Biblias. Esta declaración escrita por Judas antes de que el Nuevo Testamento fuera completado, sin embargo, miró hacia el futuro, a la realización del canon entero. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que una vez dada a los santos. Judas 3. En el texto griego, el artículo determinado precediendo fe apunta a una sola fe. Hermano, esto es increíble. Una sola fe, no hay otra. Tales pasajes como Gálatas 1:23, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. 1 Timoteo 4:1, en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Indica que este uso objetivo, expresión la fe, fue común en tiempos apostólicos. El erudito griego Henry Alford escribió que la fe aquí es objetiva. En resumen de aquellos que creen los cristianos, ¿verdad? Toma en cuenta la frase crucial una vez en Judas 3. La palabra griega aquí es hapax, que se refiere a algo hecho por todo tiempo, con resultados duraderos, nunca necesitando repetición,
Nada necesita ser agregado a la fe que ha sido dada una vez. Exactamente como el sacrificio de Jesucristo. Una Una vez vez. y por todas. Una vez. Un bautismo. Un bautismo. Todas esas cosas son, ¿verdad? Establecen Ujú. un cierre que les imposibilita añadir algo. Exacto. Hermano, y entrando en la conclusión, entre tanto las escrituras nos advierte a tener cuidado de los profetas falsos. Jesús dijo que en nuestra época se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24 dice, señales y prodigios, ¿verdad? No son pruebas que una persona hable por Dios. Juan escribió, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Al final, la escritura es la prueba de todo. Es el estándar del cristiano, hermano. De hecho, la palabra canon significa una regla, estando vara de medir o vara de medir. El canon de la escritura es la vara de medida de la fe cristiana y está completo, hermano. Por supuesto, a través de la historia, ¿verdad? Libros han sido ofrecidos como escritura genuina. Por ejemplo, la Biblia Católica Romana incluye la apócrifa. La Iglesia Católica Romana acepta estos libros como la escritura, pero es claro que no lo son. Contienen errores en historia, geografía y teología, hermano. Y es importante que nosotros sepamos, hermano, que el canon está cerrado. No hay profecía que podamos traer, hermano. Hermano, y por eso traemos esto, hermano. ¿Sabe? Un ejemplo bien claro que antes de nosotros ir terminando. A mí me llamó un hermano y me dijo, esta semana pasada, hermano, me dijo, tristemente, el domingo fue un profeta a la iglesia. Este hermano, ¿verdad? Es de tu pentecostal. Y me dijo tristemente, el profeta me dijo que yo no podía seguir trabajando en ese trabajo. Wow. Que me tenía que dedicar full time, tiempo completo al ministerio. ¿Sabes qué hizo el hermano? Llegó el lunes y renunció al trabajo. Hermano, cuando ese hombre me dijo, me dio una tristeza por él, porque él me decía casi llorando, yo necesito el trabajo. Yo necesito el trabajo, Gerald. Hermano, yo no encontré como palabras decirle. Ya él le había creído a ese profeta. O sea, nosotros creemos que Dios, el propósito de Dios se cumple en su vida, dependientemente si hay un profeta o no. Mientras tanto, si Dios no provee de las circunstancias idóneas para que se cumpla el ministerio que él quiere hacer, ¿qué dice la Biblia? Que trabajemos. O sea, porque yo tengo que escuchar a un profeta. Exacto, hermano. Y es bien importante que sepamos, hermano, que lo que nosotros estamos hablando, a lo mejor a usted le da igual, pero si hay una persona que está ahí atrás de esta pantalla y siente que esto es serio, hermano, comparta esto, hermano, comparte este video y que llegue al lugar que tenga que llegar. Porque sabemos, hermano, que no nos vamos a cansar de predicar esta palabra, haga lo que se oponga, ponga quien se oponga, y vamos a llamar a los profetas por su nombre. Y tengan en cuenta, hermano, vamos a llamar a los profetas, los falsos profetas por su nombre. Hermano, porque sabemos que la palabra ya está completa. Hermano, y sabe que eso muchas veces lo que trae es sufrimiento y una falsa fe en los hermanos. Y si dice, no, mis profecías son bíblicas, pues para eso tenemos la Biblia, entonces no es necesario que nos traiga esa profecía. Así que, hermanos, sin más, este ha sido su programa, En Verdad Lo Dice. Sí.